Aquí estamos nuevamente, mi nombre es Edgar Rodríguez, soy docente de la Tecnicatura de Construcción y lo que estamos haciendo en esta oportunidad es analizar un sistema de impermeabilización, ¿verdad? Y hablamos de sistemas porque entendemos que hay una serie de elementos que interactúan allí en la impermeabilización y cómo cada una de esas partes, dependiendo de la ubicación, va a tener distinta afectación con respecto a la situación climática, ¿verdad? Va a afectarla el sol, el exceso de calor, pero también el frío, ¿sí? En base a todo ese tipo de cosas es que analizamos tres casos. El caso número uno tenía que ver entonces con una azotea que era no transitable, ¿sí? El caso número 2 era una azotea, era una terraza, era una azotea que tenía pavimento, ¿sí? Tipo barbacoa. Y el tercer caso era un caso de azotea que tenía en la parte más alta cantos rodados y era también no transitable, ¿de acuerdo? Para analizar cada uno de los tres rápidamente, podemos decir entonces, bueno, que estaba compuesto por la losa estructural, ¿no? La pieza esta de hormigón. Después, enseguida íbamos a encontrarnos con una barrera de vapor que podía llegar a ser una capa de polietileno de 150 micras o cualquier otra que tenga disponibilidad al mercado. Enseguida entonces una pendiente, esa pendiente tenía que ver el porcentaje de pendiente para canalizar el agua, tenía que ver entonces con las dimensiones de la terraza, de la azotea. Y enseguida nos íbamos a encontrar entonces con la capa aislante, ¿verdad? Un poliestireno de alta densidad que iba a servir entonces de aislante térmico, ¿de acuerdo? La colocación de esa capa aislante iba a estar sobre una emulsión asfáltica que iba a servir para que no se deslizara sobre esa pendiente, ¿sí? Y después entonces íbamos a encontrarnos con un sustrato, una capa, una cubierta mecánica de arena y Portland que iba a servir para luego colocar la membrana impermeabilizante, ¿de acuerdo? Como podemos ver en este caso, entonces en el caso número 1, la membrana, ¿sí? Va a estar totalmente expuesta al frío, al sol, a la lluvia y demás, ¿de acuerdo? Este es el caso número 1. En el caso número 2 teníamos entonces la losa, la barrera de vapor, la pendiente, la emulsión asfáltica, la capa aislante, el sustrato del mortero de arena y Portland, ¿sí? Y enseguida entonces nos íbamos a encontrar nosotros con la impermeabilización, ¿sí? Íbamos a encontrarnos allí con la capa de impermeabilizante y enseguida la capa impermeabilizante íbamos a protegerla con un polietileno también de 150 micras o un papel craft y enseguida íbamos a colocar entonces el mortero, ¿sí? Que tanto podíamos colocar la cerámica sobre ese mismo mortero o podíamos colocar el mortero, alisarlo y luego utilizar un adhesivo para cerámica para luego colocar recién el pavimento, ¿de acuerdo? Como vemos entonces en este caso, la, la membrana, la capa impermeabilizante, no está expuesta al sol como este primer caso, ¿sí? Pero de alguna manera está protegida por el pavimento, ¿sí? Tenemos pavimento, tenemos adhesivo para cerámica y tenemos el mortero, ¿sí? Tenemos el sustrato, esa capa de 2 a 3 centímetros que va a servir entonces para poder darle soporte al pavimento, ¿de acuerdo? Y después recién enseguida la membrana. Bien. Pasamos al tercer caso, donde tenemos nuevamente lo mismo, ¿no? La losa de hormigón, la barrera de vapor, la pendiente, ¿sí? Y enseguida de la pendiente nos vamos a encontrar entonces con este con una emulsión asfáltica, una imprimación que va a servir para colocar la membrana y enseguida vamos a encontrarnos con la membrana. En este caso la membrana preferentemente deberá ser la membrana dura, como la membrana geotextil, ¿de acuerdo? Enseguida de esa membrana entonces lo que vamos a encontrarnos va a ser una capa aislante, placas autotrabante de poliestireno de alta densidad y este formato que tiene sirve para que una vez que el agua caiga, el agua de lluvia caiga, pase, se vaya filtrando, llegue a escurrirse entre la placa autotrabante y la membrana impermeabilizante, ¿de acuerdo? Bien, seguimos entonces y tenemos que sobre esta placa vamos a encontrarnos una capa filtrante de tela geotextil, ¿de acuerdo? Esa capa sirve entonces para que las piedras, el canto rodado, la piedra partida, lo que nosotros le vayamos a poner arriba, de alguna manera, con toda la suciedad, los sedimentos y eso no se filtren hacia la boca de desagüe y llegue a taparlo, ¿de acuerdo? Esa es la función que va a cumplir. Como vemos en este tercer caso, la membrana quedó mucho más protegida, porque quedó protegida primero por esta capa de cantos rodados, después por
la capa filtrante geotextil, después por este aislante, esta placa autotrabante de poliestireno de alta densidad, y después recién viene la membrana, ¿de acuerdo? Bien, acá nosotros tenemos un esquema elaborado, ¿no?, de las temperaturas que tenemos en la azotea, ¿sí?, a lo largo del año, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, que en verano vamos a tener temperaturas muy altas sobre el mediodía y temperaturas bajas en la mañana, ¿verdad? Entonces, en razón de muy pocas horas, en razón de 12 horas, la temperatura puede llegar desde los 10 grados hasta los 70, ¿verdad? Dependiendo de la época del año, obviamente, y los distintos picos que puede llegar a tener, ¿verdad? En cuestiones, entonces, de, de 12 horas tuvimos temperaturas muy altas. Esto obviamente obviamente que afecta a la capa impermeabilizante, al sistema impermeabilizante, ¿de acuerdo? Pensemos entonces nosotros cómo hacemos para que este sistema impermeabilizante tan importante en un edificio logre tener mayor efectividad, mayor durabilidad, ¿no? Pensemos que cada vez que hay que repararlo, todo eso tiene un costo importante. Necesitamos sacar todo y hacerlo nuevamente, ¿de acuerdo? O sea que cuanto mayor durabilidad logremos darle, mejor va a ser. En el caso de esta, por ejemplo, la terraza donde teníamos el pavimento y después este sustrato, ¿no? Y después recién teníamos entonces la membrana. Pensemos que esa misma temperatura estaría llegando a la membrana de esta forma, ¿sí? Como podemos ver acá en la gráfica, la ondulación ya es mucho menor, no es tan abrupta como esta otra, ¿sí? Pensemos entonces que esta es la temperatura que le está llegando a la membrana, a la capa de membrana, a la que está más expuesta, ¿sí? Y acá entonces a la capa de membrana le está llegando esta temperatura, estos picos, ¿de acuerdo? Bien, vayamos al tercer caso, ¿sí? En el tercer caso teníamos entonces que teníamos la capa de cantos rodados, la capa filtrante, la capa aislante, autotrabante de alta densidad, y después recién el sistema de impermeabilización, la capa impermeabilizante. El sistema es todo este conjunto, ¿de acuerdo? En este caso podemos ver que la membrana quedó mucho más protegida, ¿sí? Y la ondulación en este promedio anual de temperaturas, ¿sí?, es esta. Sin duda, esta temperatura altera mucho menos el sistema de impermeabilización que estas otras temperaturas. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros pensamos qué sistema de impermeabilización va a llegar a tener más durabilidad, bueno, sin duda va a ser porque va a ser el sistema menos afectado por las temperaturas, tanto en invierno como en verano, en frío o en calor, ¿sí? Va a ser una temperatura mucho más moderada, si se quiere, la que va a tener la membrana, ¿sí? Estamos pensando solamente entonces en la membrana. Y decimos solamente en la membrana porque estamos pensando en el sistema de impermeabilización. Y obviamente si pensamos en el sistema de impermeabilización, de todos sus componentes, termina siendo la membrana la pieza más importante, ¿de acuerdo? Entonces, esta era un poco la idea, mostrar tres sistemas diferentes y vemos cómo a los tres sistemas les afecta de forma diferente la temperatura. Y si decimos cuál va a tener mayor durabilidad, bueno, va a ser aquella en la cual la temperatura la afecte de manera más moderada. Esa va a ser la que termina teniendo entonces mayor durabilidad.